Bien, mis hermanos, hoy le correspondía a mi hermano Felipe la escuela, pero como ustedes saben, pues hoy ya está ejerciendo su rol de padre. Gracias al Señor, ya Samuelito nació y pues allá está mi hermana Marcela y mi hermano Felipe. Entonces, gracias al Señor por eso. Y bueno, tengo yo la oportunidad de enseñar en esta mañana esta escuela, mis hermanos. El título, mi hermano, que esta enseñanza nos la compartió el pastor Alexander Perdomo, no es mía, es del pastor Alexander, y como título le colocó ¿ser rico o no ser rico? Seguimos viendo la mayordomía bíblica. El hermano Felipe seguirá enseñando Deuteronomio capítulo 8 el domingo siguiente, y hoy vamos a hacer un paréntesis en esa enseñanza expositiva que ha venido dando el hermano Felipe, para hablar de este tema que muchos hoy se preguntan, muchos creyentes, algunos tienen esa duda de si un cristiano debe ser rico o no debe ser rico. Dios tiene mucho que decir, mis hermanos, en la Escritura acerca de las riquezas. Por eso vamos a dejar que la misma Escritura nos hable sobre este tema que muchos dudan y muchos se preguntan qué tan legítimo es ser rico o no ser rico. Recuerden que hace 8 días mirábamos en el libro de Santiago, en el capítulo 1, mirábamos de lo que hablaba Santiago acerca de los ricos, ¿se acuerdan? Que decía que a los ricos, pues que son como la hierba, ¿cierto? Como la flor, ¿sí? Que un día se extingue, se acaba, tratando de decir que el rico no podría o no debía tener su esperanza o debía confiar en su riqueza, sino más bien en esas riquezas espirituales que son dadas por el Señor, que no perecen, que no se acaban, que no se extinguen, ¿sí? Deuteronomio capítulo 6, mis hermanos, ahí en el verso 10 al 12, quiero que me acompañen ahí, dice lo siguiente. Cuando lo tenga me confirma con un amén, por favor. Bien, Deuteronomio capítulo 6, verso 10 al 12 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas, preste atención en esto, que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Y luego que comas y te sacies, cuídate. Esa es una advertencia que da el Señor en la Escritura, de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Quién les dio las ciudades? Dios, el Señor. ¿Quién llenó sus casas? El Señor. ¿Quién les cavó las cisternas? El Señor. ¿Quién sembró las viñas y los olivares? ¿Quién las plantó? El Señor. Y el Señor mismo les dice: cuídense de que no se aparte su corazón, de que se olviden de quién fue el que los sacó de casa de servidumbre. Deuteronomio, aquí Moisés le está dando
una recomendación al pueblo de Israel. Cuídense, acuérdense de quién fue el que lo sacó, porque Dios prometió que les iba a prosperar. Dios les prometió aquí que les iba a prosperar. Pero les dijo, cuídense. En el capítulo 8 del verso de Deuteronomio, en el verso 11 que leíamos con el hermano Luis, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habitéis, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Parece que la advertencia de Moisés es insistente, ya que Dios le mostraría a Moisés que el hombre tendría una tendencia a olvidarse de quién lo había sacado, de quién lo había prosperado, de quién le había bendecido. Por eso Deuteronomio hace esta recomendación, y Deuteronomio lo dice muy claro: usted no ha hecho nada, usted simplemente es un administrador, usted suyo no es nada, porque recuerde que lo hemos visto a través del estudio de mayordomía, que de Dios es todo. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. ¿Sí? Si Dios quisiera quitarle hoy la vida a usted, pues se la quita y no disfruta de nada de lo que usted dice que es suyo. ¿Sí? Dios es el dueño de todo. Salmo 62, verso 10 dice: no confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Mira lo que está diciendo el salmista: si se aumentan las riquezas, ¿sabe que se pueden aumentar las riquezas? Sí, pero ¿qué está diciendo el salmista? No pongan su corazón en ella. Cuídense, como dice Deuteronomio, entendiendo y sabiendo quién fue el que les ha prosperado, quién fue el que les sacó, quién fue el que les llamó de casa de servidumbre. Acuérdense de dónde salieron. Y dice el salmista acá: no pongan su corazón en ellas, no pongan su corazón en las riquezas. Proverbios, capítulo 11, verso 28. Proverbios 11, 28. Dice: el que confía en sus riquezas caerá. ¿Mas quiénes? Mas los justos reverdecerán como ramas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Aquí está haciendo un contraste entre dos tipos o dos grupos de personas. Aquellos que confían en las riquezas, que dice el autor de Proverbios que caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Recuerden, mis hermanos, que este sentido negativo de las riquezas también las está atribuyendo al rico o a la persona, ¿sí? O sea, está hablando aquí de las riquezas, pero también entendemos que está hablando de la persona que posee estas riquezas. Proverbios capítulo 23, miremoslo ahí, capítulo 23, verso 4 y 5.
Dice la palabra del Señor, no te afanes por hacerte rico. Más bien, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como las alas de águilas y volarán al cielo. Tremendo este proverbio. ¿Qué está diciendo el autor de Proverbios? No te afanes por hacerte rico. ¿Qué está diciendo en Deuteronomio? ¿Quién es el que bendice o quién es el que da la riqueza? El Señor, ¿cierto? Por más que yo me afane, por más que yo me estrese, por más que yo en mi cabeza haga planes para tener riquezas, pues si Dios no lo quiere, si Dios no lo provee, pues no las voy a tener. Porque Dios es el que prospera, Dios es el que da. Y al que Dios le da debe cuidar su corazón de no ponerlo en ellas, ¿sí? Pero también dice, la escritura en Proverbios, dice, no te afanes por hacerte rico. Hoy muchos viven con ese afán, el afán de ampliar sus riquezas, de tener mucho dinero y de mirar cómo en sus propias fuerzas lo puede hacer. El creyente no. Dice el libro de Proverbios ahí, sé prudente y desiste. Y hace una pregunta, ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Proverbios 30, verso 8 y 9, dice, vanidad y palabras mentirosas aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Aquí la palabra del Señor nos está hablando del contentamiento cristiano, del contentamiento que debe tener el creyente. Aquí el autor de Proverbios dice, no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue, lo que le pasa, lo que está advirtiendo en el libro de Deuteronomio, Moisés, y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esta debe ser el contentamiento cristiano y debe ser también la oración del creyente. Más importante que tener riquezas es que Dios nos provea lo necesario para vivir. Pero más importante que tener lo necesario o que tener riquezas es que no me olvide de mi Dios, que no me olvide del Dios que rescató mi alma, que rescató mi vida de Egipto, del pecado. Eclesiastés capítulo 5, verso 10 y 11. Eclesiastés, verso 5, 10 y 11 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Note lo que dice acá, mis hermanos, el autor. El que ama el dinero no se saciará de dinero.
Aquel que ama el dinero, por más que consiga, siempre le faltará más. Siempre necesitará más. Y así es el corazón de nosotros. Nosotros somos avaros. Nosotros queremos más. Nosotros siempre anhelamos más. Ese es el corazón avaro del hombre. Y dice, y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien, pues, tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos. Eclesiastés nos muestra, mis hermanos, preciso en este tiempo de Navidad, la gente cómo está estresada por tener, por regalar, y terminan angustiados cuando no pueden dar lo que tenían pensado dar o a quien tenían que dar, por unos por gratitud, otros por apariencia, y todos corremos a dar y dar y dar y dar. ¿Sí? Eso es vanidad, como lo dice el libro de Eclesiastés. Eso es lo que vemos, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, de lo que habla acerca de las riquezas. Hay muchos pasajes más, pero pues por tiempo no podemos verlos. Ahora, ¿qué dice el Señor Jesús acerca de las riquezas? Ya miramos lo que dice la palabra del Señor, aunque no podemos separar el Antiguo del Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento sí da una sombra de lo que sería Cristo, la luz perfecta, y Él nos habla también acerca de este tema. Marcos capítulo 10, verso 21 al 30. Voy a pedirle a algún hermano que me ayude con la lectura. Marcos capítulo 10, el hermano Luis. Marcos capítulo 10, versículo 21 al 30. Vamos a seguir el hermano Luis en la lectura. Y de esta forma, leámoslo a capela, dijo. Marcos 10, del 21 al 30 dice: Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decir: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Amén. Bien, mis hermanos, ¿sí notan lo que dice el Señor Jesús? Dice, está hablando de quién. ¿Se acuerda del joven rico? ¿Recuerdan? Está hablando de ese joven que tenía muchas riquezas. Dice: yo
he cumplido todo, cumplo todos los mandamientos. Y el Señor le dice, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y él qué hace? Se va triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. O sea, que los ricos se van a condenar al infierno. ¿Es lo que dice Cristo? No, no es lo que está diciendo el Señor. Los discípulos se asombraron, igual que nosotros ahorita. ¿Cómo así? Se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. El problema no es ser rico. El problema es confiar en las riquezas. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Y por eso, cuando preguntan quién pues puede ser salvo, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Quién puede entrar a un rico al reino de los cielos? Dios, Cristo. Pero ¿quién puede también hacer lo mismo con un pobre? Cristo. Es Cristo el que obra en el corazón del hombre para la salvación. Pero el Señor Jesús advierte de aquellos que tienen posesiones, de aquellos que son ricos y ponen por encima esto antes que a Dios, que se han olvidado de que de Dios es todo, que se han olvidado que Dios es el que les ha prosperado, que se han olvidado que Dios es el que les ha dado lo que ellos tienen. Mateo 6, verso 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué advertencia hace el Señor Jesús? Hace una advertencia de aquellos que su prioridad es el trabajo. Su prioridad es acumular, tener, ¿sí? Que con avaricia lo único que quieren es tener, acumular, guardar. Y el Señor le dice, usted no puede servir a dos señores. Usted no puede servir al dinero y a Dios al mismo tiempo, porque o amará a uno o aborrecerá al otro. El hombre que pone su corazón en las riquezas, el hombre que ama más las riquezas que al Señor, el hombre que se levanta mañana seguro, tranquilo, porque su confianza está en lo que tiene y hace cuentas diciendo, tengo para acumular, para guardar, para vivir tantos años y para que mis hijos vivan y los hijos de mis hijos vivan, pues ese es un hombre que su corazón está puesto en las riquezas. ¿Su corazón en qué debe estar puesto? En Dios, porque así como es rico hoy, mañana puede ser pobre, porque así como Dios le ha dado, también le puede quitar. Miremos el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el Señor le dio la tierra, le dio las riquezas, y después ¿cómo tuvieron que salir? Como forasteros, sin Dios, sin riquezas, sin nada. El Señor así como da, también puede quitar. Y un hombre que pone su confianza en las riquezas es un hombre que no puede amar a Dios al mismo tiempo, porque al final va a tener que decidir por un Dios, por sus riquezas
o por el Dios de la Biblia. Marcos capítulo 4, verso 18 y 19 dice: Marcos 4, 18 y 19 dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. El Señor está hablando en la parábola del sembrador y dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra del Señor, muchos vienen a la iglesia, escuchan la palabra del Señor, pero los afanes de este siglo, los afanes de esta vida, los afanes por hacer dinero y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas ahogan la palabra. Lo que está diciendo el Señor Jesús allá en Mateo, de los que ponen su confianza o los que aman la riqueza y pretenden amar a Dios también. No pueden amar a dos señores, porque al final las riquezas van a ahogar lo que entendieron y escucharon por la palabra del Señor. Lucas capítulo 12, verso 20 y 21. Le voy a pedir a algún hermano que me ayude a leerlo. Lucas 12, 20 y 21. Lucas capítulo 12, el hermano Dice la palabra del Señor: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Tremendo lo que dice el Señor acá, ¿no? Pero Dios le dijo, ¿cómo le dice? Necio. Esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Piensen algo, mis hermanos. ¿Cuál es la motivación que le hace a usted trabajar? ¿Cuál es la motivación con la que usted sale a trabajar? Si es que yo quiero dejarles a mis hijos un buen futuro. Eso, mis hermanos, aunque es loable, pero a nuestros hijos debemos enseñarle y dejarles en sus corazones la palabra del Señor, el Evangelio, porque de ellos Dios se va a encargar. Dios es el que se encarga de nuestros hijos, y por eso lo que le dice el Señor acá es Dios, Él le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has trabajado, ¿de quién será? Hay hijos que terminan en un año lo que los padres trabajaron en 30 años, en 40 años. El mejor tesoro para nuestros hijos es enseñarles el Evangelio, enseñarles la Escritura. Pero también, mis hermanos, nosotros debemos velar porque nuestro corazón no esté puesto en acumular, en hacer, y dejemos de lado lo importante que es la vida eterna, los medios de gracia que nos ayudan a crecer en lo espiritual. Marcos capítulo 12, verso 41 al 44. ¿Algún otro hermano que me ayude leyendo?
Marcos 12, 41 al 44. Marcos. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Mis hermanos, aquí vemos también otro ejemplo de lo que hace el amor por las riquezas. Mis hermanos, el rico, Dios no le ha prosperado para que él viva feliz y tranquilo sin ningún afán. Al que Dios le ha prosperado más es para que dé más. Aquí todos los ricos iban y daban lo que les sobraba. Todos iban y daban, iban a la iglesia y llevaban ahí lo que pues ni siquiera limosna, porque la limosna quiere decir ofrenda, pero llevaba cualquier cosa, como lo hacían los israelitas cuando iban al tabernáculo y llevaban lo cojo, lo ciego, y decían, pues es para matarlo. Aquí hacían esto mismo, lo hacían los fariseos, pero habla de una viuda pobre que dio todo lo que tenía. El hombre rico que tiene su corazón puesto en las riquezas es alguien que es avaro, es alguien que le duele dar para la obra del Señor, es alguien que le duele dar lo que verdaderamente debe dar por la Escritura. Recuerden que Dios ha regulado por la Escritura lo que debe ofrendar, lo que debe diezmar. No es lo que a mí me parezca. No es que me encontré un billetico ahí arrugado y vengo y lo traigo para que eso demuestra que su corazón es avaro, que su corazón es ladrón. Eso dice la Escritura. Usted debe dar conforme a lo que dice la palabra del Señor. Dar con fe. Dar porque Dios ya le dio, no para que Dios le provea o Dios le prospere, no, sino que usted da, como dice 1 Corintios, de lo que Dios ya le proveyó a usted. Es que acuérdese, y usted no los tenía. Usted no tenía 2 pesos antes de venir a dar los 2 centavos. Usted no los tenía. Dios se los proveyó. Entonces, ¿por qué ahora hace cuenta con esos 2 centavos diciendo, si no doy esto, entonces, ¿con qué pago esto? ¿Con qué pago lo otro? El que tiene el corazón puesto en las riquezas es alguien avaro, que da lo que le sobra, no lo que Dios ha demandado. Esta mujer sabía que todo era de Dios y por eso dio todo a Dios. Y aunque esto, mis hermanos, es un tema difícil por el Evangelio de la Prosperidad, pero no podemos nosotros dejar de quitar nuestros ojos de la Escritura. Es lo que dice la Escritura, mis hermanos. No es ni más ni menos. Dios lo ha regulado. No necesita usted ser manipulado por nadie para traer, para que se enriquezcan los pastores o para que... No, no es eso, mis hermanos. Es usted da conforme a lo que el Señor le ha dado.
Usted da porque Dios ya le dio, no para que le dé, porque no sabemos mañana. Pero hasta aquí Dios me ha sostenido, entonces hasta aquí yo doy de lo que Dios me ha dado. Lucas capítulo 6, verso 20 al 24 dice: y alzó los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurado vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Para el creyente, ¿quién es el consuelo? ¿O qué es el consuelo? El reino de Dios. Cristo es nuestro consuelo. Dice, pero hay un ay de conmiseración, de tristeza. Pobrecito el rico, pobre el que ha puesto su corazón en las riquezas, porque ese es su consuelo. Pero dice Lucas, bienaventurados, bendecidos, vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Apocalipsis capítulo 3, verso 17 y 18 dice, hablando de la iglesia de la Odisea, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seáis rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. ¿Quién dice? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero ¿qué diagnóstico da el Señor Jesús? Dice, pero yo les digo que son pobres, miserables, ciegos, desventurados. Y por tanto el Señor, ¿qué dice? Llamando al arrepentimiento, por tanto yo te aconsejo que ¿de quién? De Dios, de Cristo, el autor de la vida, compres oro refinado en fuego, para que verdaderamente seáis rico. Porque el otro rico que piensa que es rico es ¿qué? Un desventurado, miserable. Porque así como pasa todo en la vida, así también las riquezas pasan. Lo único que permanece es la vida eterna. Y el Señor Jesús les dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seáis rico, y vestiduras blancas para vestirte, porque como está el rico que tiene muchas riquezas y que su corazón está puesto en las riquezas, está desnudo, su alma está desnuda, aunque tenga 10 pantalones para colocarse, 50 pares de zapatos para ponerse, está desnuda, su alma está desnuda. Y dice que de Cristo compremos esas vestiduras, o adquiramos esas vestiduras, ese revestimiento que Dios hace para cubrir la vergüenza, como lo hizo en Génesis, para cubrir la vergüenza del pecado del hombre, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, porque el rico también es ciego. Ahora, ¿qué dicen los apóstoles? El fundamento de la iglesia. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 9. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esa gracia inmerecida, que Cristo, siendo Dios todopoderoso,
por el que hicieron todas las cosas, por el que todo fue hecho, siendo rico, verdaderamente rico, porque es Dios y dueño de todo. ¿Para qué? Para que nosotros, en nuestra pobreza, fuéramos enriquecidos. ¿Y a qué se refiere esto con la pobreza? No con la pobreza material, sino con la pobreza de espíritu, con esa pobreza que nos tenía muertos, con la que habíamos sido condenados al infierno. El Señor Jesucristo se hizo pobre, siendo verdaderamente rico, dueño de todo, hacedor de todo. Se hizo pobre para darnos o enriquecernos a nosotros de abundante vida. Primera de Timoteo 6, capítulo 6 al 11. Versículo 6 al 11. Le voy a pedir un favor a un hermano que me ayude a leer. Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 6 al 11. Primero Timoteo 6, versos 6 al 11 dice: Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Mire lo que dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. De contentamiento cristiano, de contentamiento creyente, dando gracias al Señor por lo que Él ha proveído. Pero habla también de aquellos que aman al dinero y que por el amor al dinero se extraviaron de la fe. Primera de Timoteo, también versos 6, 17 y 19 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Mire lo que habla a los ricos de este siglo. ¿Y qué les manda? Que no sean altivos, ni pongan su corazón en las riquezas, su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hoy usted puede tener, mañana puede perderlo todo. Sino que más bien ponga la esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Todo, hablando el apóstol Pablo a Timoteo, le está diciendo: mire, aconseja a la iglesia que disfrute todo lo que el Señor le ha dado en abundancia. Nosotros, mis hermanos, todos los que estamos acá, hemos sido bendecidos abundantemente. Todos, absolutamente todos. El Señor nos ha proveído alimento, el Señor nos ha proveído vestido, el Señor nos ha proveído fuente de ingreso. Y aún a los que no tienen una fuente de ingreso, el Señor les ha proveído. ¿Cómo? No lo sabemos ni lo podemos explicar, porque es una gracia de Dios. Y el Señor lo que está diciendo por medio de su palabra es: disfruten de esto, disfruten de lo que yo les he dado. Y más bien, dice la palabra del Señor,
Dice que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en qué, en buenas obras. En eso es lo que debemos nosotros esforzarnos, siendo dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Santiago 1, verso 9 al 11 dice: el hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Ustedes han visto a un rico viejito? ¿Ahora han visto a un viejito pobre? ¿En qué se diferencian? En que uno tiene mejor vestido que el otro, pero los dos están arrugados, cansados, enfermos, pero igual los dos están viejos. Y así, eso es lo que dice Santiago, así pasa con el rico que tiene las esperanzas de su riqueza. Un día se agotarán, se acabarán, se extinguirán. Por eso su confianza debe estar en el Dios vivo. Mis hermanos, termino con este último texto de Santiago, capítulo 5, verso 1 al 3. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Mis hermanos, pudimos ver en este estudio por la Escritura lo que el Señor habla acerca de las riquezas o de los ricos que tienen riquezas espirituales y aquellos que tienen riquezas y sus corazones están puestas en ellas. ¿Qué podemos concluir, mis hermanos? Que ser rico es símbolo de alguien que está perdido y condenado al infierno. No, pero alguien que pone su corazón en las riquezas, sí. Alguien que confía en lo que tiene y deja de lado la espiritualidad, que no hace lo que dice la palabra del Señor cuando dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto será añadido. Es aquel que es digno de conmiseración, de tristeza. Dios muestra tristeza por aquellos que confían en sus riquezas, pero también dice: son bienaventurados aquellos que han confiado en el Señor. Mi amado hermano, y ustedes dirán: bueno, pero si aquí de pronto ninguno de nosotros es millonario o es rico. Pero mis hermanos, no necesariamente el corazón del rico es aquel que tiene muchas posesiones y riquezas. Más bien, es aquel que todos los días estresado
no vive contento con lo que tiene, sino que quiere acaparar más y quiere más y quiere más. Esto con el fin de que, según él, tener una vida tranquila. Pero mis hermanos, la tranquilidad del creyente está solo en Cristo, solo en nuestro Dios. Así que, mi hermano y hermana, nuestra confianza debe estar puesta solo en el Señor. Si usted ha puesto el corazón en lo que Dios le ha proveído y en eso está su confianza, arrepiéntase, hermano y hermana. Pídale perdón al Señor y ruéguele al buen Dios que le ayude a poner su confianza solo en Él, el autor y consumador de la fe.